Gracias, Xiomara. Entonces, paso a PPT. De acuerdo. Hoy vamos a seguir viendo las relaciones intergrupales, ¿no? Y dentro de ellas habíamos visto la clase anterior qué era la identidad, habíamos introducido el tema de identidad nacional, digo social, y vamos a desarrollar el tema de identidad nacional, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario antes de iniciar la clase sobre algún tema o sobre la clase anterior. Si no lo hubiera, comienzo normalmente. ¿No? Perfecto. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la identidad era esa, la identidad, ¿no es cierto?, era producto de esta categorización, ¿no es cierto?, que vamos haciendo, en primer lugar, a partir de quiénes somos, ¿no es cierto?, en comparación y en relación con los otros, como quiénes somos individualmente, pero que también hay una identidad social, ¿no es cierto?, colectiva, y una mayor, ¿no es cierto?, que vamos a ver, nacional, ¿no es cierto? Entonces veíamos cómo hay diferencias, ¿no es cierto?, entre las características o atributos que nosotros asignamos a las personas individualmente, como nosotros, ¿no es cierto?, o a los grupos, ¿no? Y que el primero, en la identidad personal, ¿no es cierto?, se dan atributos idiosincráticos, ¿no?, característicos únicos e individualmente de las personas, ¿no?, de nosotros o de los otros, ¿no?, específicos o distintivos, ¿no?, que no pueden ser expresados en términos de una categoría social, sino de características, ¿no?, cualificaciones de esta persona, ¿no? Los ejemplos que poníamos eran inteligente, perezoso, atlético, alto, trabajador, honesto, etcétera, ¿no es cierto? Mientras que, como vemos, ¿no?, los atributos referidos a la identidad social sí tienen que ver con su pertenencia a una categoría social, y dentro de esta categoría social, como hablábamos hace unas semanas, cuando hablábamos del estereotipo, ¿no es cierto?, tiene una serie de cualificaciones, ¿no es cierto?, subjetivas sobre todo, sobre cómo son, cómo deben ser, ¿no?, cómo ha sido nuestra experiencia con estas categorías sociales, ¿no? En este caso, estudiante, bombero, surfista, ¿no? Pero veíamos aquí, ¿no?, estas características o estas categorías generadas a partir de la identidad social, como puede ser soy limeño, ¿no?, como un sentido de pertenencia, decíamos, pero también como una serie de características asociadas al limeño o a la limeña, que tendrán mayor o menor consonancia. Ahora haremos un ejercicio, ¿no? Yo soy estudiante, o yo soy estudiante de San Marcos, ¿no es cierto? O yo soy estudiante de la Universidad Pacífico, decíamos, ¿no? Yo soy de la barra brava de la U, ¿no es cierto? Los atributos, ¿no es cierto?, las características, las valoraciones, los valores que tengamos sobre cada uno de estos grupos o categorías sociales, ¿no es cierto?, será distinto, variará entre nosotros, y se dará también, como decíamos, en comparación con otros grupos, ¿no?, con la cara B, digamos, de ello, ¿no es cierto? Entonces, para ejemplificar, ¿no?, vamos a poner dos casos, pero si a ustedes se les ocurre otro, adelante, ¿no? Vamos a pensar en cuáles son estos atributos, ¿no?, de pertenencia, estas características, ¿no es cierto?, que le asignamos a, por un lado, los limeños, ¿no es cierto?, y por otro lado, vamos a decir a los de la barra brava de Alianza. A ver, por ejemplo, vamos a ver qué tal similitud hay entre los atributos asignados, ¿no es cierto?, a cada uno. ¿Cómo dirían, qué atributos, qué características indicarían que tienen los peruanos, por ejemplo? ¿Quién quiere comentar?
Perdón, dije mal, no los peruanos, los limeños y las limeñas. ¿Cómo son, cómo somos los limeños, las limeñas? ¿Qué características les asignan? Cuando piensan en este grupo, en esta categoría social, ¿en qué piensan? Sí, Kevin, adelante. Buenos días, profesora, compañeros, compañeras. Creo que usualmente en el caso de los limeños, limeñas, usualmente usamos la categoría para darnos a los grupos sociales, por ejemplo, en el tema deportivo, ¿no? Bueno, en el tema de las barras, comienzan a caracterizarse o a jactarse de ser uno en particular, como yo soy de Alianza, yo soy de la U, Cienciano, entre otras. También Eh, he notado que se caracteriza mucho en el género musical, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se caracterizan por ser rockero, salsero, reggaetonero, ¿no? Y también, este, hasta en la comida también se, se caracterizan, ¿no? Por comer solamente exclusiva comida criolla, por ejemplo, ajá, se me fue de la cabeza. Comida criolla, comida de otros países, y hay bastantes, eh, como se segmentaciones de personas que les gustan variedades de comidas y por lo tanto se agrupan entre ellos mismos. Y bueno, esos tres ejemplos creo que serían los que se me vienen primero a la cabeza, profesora. Gracias, Kevin. A ver, y a los demás, y también a Kevin. Si ustedes alguien les pregunta, imagínense que viene una persona de Filipinas y les pregunta, ¿cómo son los limeños? ¿Cómo les dirían que son los limeños? ¿Cómo describirían a un limeño o a una limeña? Xiomara. Sí, profesora, buenos días a todos y todas. Justamente algo que parte de Lima, creo principalmente, porque estamos como siempre acelerados. Yo creo que los limeños nos apuramos para todo, por ejemplo, o queremos todo al momento. Y creo que es algo más particular de Lima por el hecho de que muchas veces las personas de regiones lo mencionan, ¿no? Como que en Lima, como que corremos con la vida o no, quizás no nos tomamos el tiempo para disfrutar cosas pequeñas, estamos de un lado para otro, o si vamos a hacer algo lo queremos al momento, si queremos algo también lo queremos al momento, estamos como acostumbrados a esa rapidez, entonces creo que eso es algo que diferencia bastante a los limeños también, el tema de siempre estar apurados, apresurados. Gracias, Xiomara. Buen ejemplo, ok. Siempre estamos apurados, ¿no? Que eso puede verse como positivo y como negativo, ¿no es cierto? Proactivos, activos, ¿no? Acelerados. O puede verse como el lado negativo que decía Xiomara, ¿no? No saben disfrutar la vida, solo trabajan, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica? ¿Cómo describirían a una persona que son los peruanos? Sí, Gabriel, adelante. ¿Qué tal, profesora? Compañera, buenos días. Bueno, un poco en el contexto, ¿no? Esto de estudiante universitario, podría decir, ¿no? Que de alguna manera los limeños como que son, o más que ser limeños, limeños, pero al menos los que viven en Lima, ¿no? Porque la mayoría en sí, limeño puro, ya es un poco difícil de encontrar, pero al menos quienes van de provincia ya viven bastante tiempo en la ciudad de Lima. De alguna manera, como que los veo un poco más consciente de la defensa de sus derechos. Cuando hay algo que reclamar, lo reclaman. Cuando hay algo que está mal y por lo cual ellos sienten que deben luchar, esto de alguna manera se organizan y tratan, ¿no?, de alzar su voz y reclamar. Más o menos en el contexto en el cual he tenido algunos compañeros y que se han
me he visto también presente, involucrado en eso, ¿no? A comparación quizá de algunos otros compañeros de provincia que son un poco más tímidos quizá, o en todo caso no se organizan lo suficiente como para de alguna manera tratar de alzar su voz o hacer escuchar. Y eso también un poco como parte, ¿no? Quizá que hay como un cierto, eh, una cierta grado de, no sé, como que sienten un poco inferiores, se puede decir, y poco conscientes quizá de reclamar los derechos que como ciudadanos, ¿no? Les corresponde. Es un poco dándole una mirada un poco por el lado un poco más académico, ¿no? Y ciudadano. Bacán, Gabriel, muy interesante, ¿no? Entonces son más organizados, quizá empoderados, ¿no es cierto? Menos tímidos, decías, bacán, bien, más conscientes de sus derechos, perfecto. ¿Quién más quiere compartir? Sí, Midori. Buenos días, profesora. Algo que yo reconozco de los limeños es su alegría. Se sabe que son muy fiesteros, o bueno, la mayoría cuando están en fiestas sí suelen divertirse, estar bailando, ser muy amables en esas circunstancias, porque tiene razón que viene a decir que también son desconfiados, pero eso suele ser en la calle. Dentro de una fiesta, de una reunión, son unas personas muy alegres. Y creo que también es una característica de los latinoamericanos en general. Y otra cosa también vendría a ser la perseverancia, ya que como en Lima hay mucha competencia, las personas no suelen quedarse o rendirse muy fácilmente, sino suelen intentarlo varias veces. Y creo que también es por la burocracia que existe acá en Lima y que es más difícil conseguir muchas cosas. Gracias, Midori. Entonces, perseverantes, alegres, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna opinión contraria a lo que estamos diciendo? ¿Coincide? ¿Hay algún elemento más que les parezca importante sobre esta categoría social de limeños, limeñas? Sí, Jorge. Algo que se me viene a la mente cuando hablamos de limeño es que somos bastante, la cultura de la criolla, eso es lo que me viene bastante a la mente. O sea, siempre tratamos de ser el vivo, de ganar a los demás, de verle la otra cara al asunto. También de que somos mucho más individualistas que el resto de la nación, del resto de los departamentos, me parece. Nos fijamos más en nosotros mismos. También por ese lado también somos más consumistas. A ver, creo que eso sería todo. Gracias, Jorge, bacán. Buena reflexión, ¿no? Más consumistas, más, ¿cómo decía? Menos transparentes quizás, ¿no? O tal vez más egoístas. Hay más necesidad de supervivencia quizás a toda costa, ¿no? Un poco a veces el fin justifica los medios, ¿no? ¿Y alguien más quiere comentar? Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Todos los comentarios que han ido saliendo, se refieren a esta categoría social que hemos creado un poco arbitrariamente, ¿no es cierto? Podríamos haber dicho otra, ¿no? Ustedes se han centrado en describir lo que conocen de esta categoría, de este grupo. Podrían haber habido ahí contradicciones entre ustedes, ¿no es cierto? Porque también la percepción es subjetiva, ¿no? Y hay un punto importante, que es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Cómo estas características o atributos que ustedes han ido señalando, precisamente les han ido mencionando en comparación con otros grupos, ¿no es cierto? Con personas de provincias, con personas que no han nacido en Lima, ¿no es cierto? Con otros grupos de referencia en los cuales contrastamos, ¿no es cierto?, que ese otro grupo es distinto, ¿no es cierto?, más honesto, menos alegre, menos empoderado, menos organizado, ¿no es cierto? Y en base a eso también vamos construyendo estos atributos, ¿no es cierto?, asignados. Luego veremos, un poco más adelante, cómo también eso tiene que ver con qué cosa valoramos nosotros, ¿no es cierto?, y de alguna manera también, ¿no? Si nos sentimos parte de ese grupo,
qué atributos tenemos más positivos en comparación al otro, ¿no es cierto? Y trataremos de irlos resaltando, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una característica importante de esta identidad social, ¿no? Entonces, vuelvo al PPT, por supuesto, en cualquier momento pueden comentar, preguntar, etc. A ver, volvemos. Perfecto. Entonces, ¿no? Vemos que la identidad social es parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales o categorías sociales, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia, ¿no es cierto? Entonces es el conocimiento, ¿no es cierto? Cómo es, qué es, quién soy, ¿no es cierto? El autoconcepto que hay al respecto. Por ejemplo, yo soy peruano, ¿no es cierto? O son trabajadores, ¿no es cierto? La valoración, ¿no es cierto? Que sería cómo me siento yo sobre este conocimiento, ¿no? Me gusta ser peruano, ¿no es cierto? Y la emoción que me suscita eso, ¿no es cierto? Estoy orgulloso de ser peruano, ¿no es cierto? Estoy feliz de ser peruano. Estoy decepcionado de ser peruano, de ser peruana, ¿no es cierto? Entonces, hay, como decía, estos componentes que hemos venido viendo durante todas las clases, ¿no? Del conocimiento, es decir, de cómo he categorizado, identificado este atributo, esta característica particular en este individuo, o en este caso, en este grupo, ¿no es cierto? ¿Cómo valoro yo eso y qué actitudes tomar respecto? Y cómo me siento afectivamente, emocionalmente, en relación a este conocimiento, a este autoconcepto, ¿no es cierto? Todo esto parte de la teoría de la identidad social de Tafel, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye la identidad social? ¿No? Dice, la identificación colectiva constituye un proceso psicológico universal con una función adaptativa que ha contribuido a la resolución de los problemas de supervivencia a los cuales ha estado expuesta, la especie humana a lo largo de su historia evolutiva, ¿no es cierto? Es decir, volvemos por un lado a esta simplificación que son estos procesos de relaciones sociales, de categorización social, como ya hemos visto, el estereotipo, el prejuicio, ¿no es cierto?, ahora la identidad a través de estas categorías, ¿no es cierto?, es una manera de organizar la información, simplificarla para poder relacionarnos, ¿no es cierto?, con otros, con nuestro mundo social, de una manera más efectiva, más rápida, ¿no es cierto?, no necesariamente más objetiva o más precisa, pero sí de manera más rápida, ¿no es cierto?, y cómo entonces identificarnos como grupo, identificar las características positivas, negativas, ¿no es cierto?, de los otros grupos, también ha permitido que los colectivos, ¿no es cierto?, sobrevivan, ¿no? Si pensamos en la historia, ¿no? Si pensamos en las guerras, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre naciones, las conquistas, etcétera, siempre la identidad social y las características asignadas, ¿no es cierto?, a los grupos, a los otros, al endogrupo y al exogrupo, como vamos a ver ahora, han tenido un papel importante en nuestra vinculación con ellos, ¿no es cierto? O sea, desde el establecimiento de alianzas, ¿no es cierto?, hacia el ataque y la agresión por motivos de eso, supervivencia, de poder también, por supuesto, ¿no es cierto? Y los atributos que se asignan a estos grupos o colectivos, ¿no?, también sirven de alguna manera como arma, si queremos decirlo así, ¿no es cierto?, para este enfrentamiento entre grupos, ¿no es cierto? Es decir, desde lo más bélico, si queremos decirlo, ¿no?, violento, hasta las características propias, ¿no? Es decir, pues una nación, un pueblo, un grupo, ¿no es cierto?, seguro de sí mismo, empoderado, ¿no es cierto?, organizado, ¿no es cierto?, tendrá una valoración frente a otro que es menos cohesionado, más tímido, ¿no?, menos organizado, ¿no? Eso me remite, por ejemplo, a estas guerras independentistas, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento escocés, ¿no?, que tiene muchísimos años,
su organización, ¿no es cierto?, su autoestima, su identidad tan fuerte, ¿no es cierto?, fue una de las cuestiones que los ayudó en sus campañas bélicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, como justamente esta identidad social también repercute en nuestros vínculos, ¿no es cierto?, o nuestra identidad nacional después, ¿no?, repercute en nuestros vínculos con otros grupos, ¿no? Y en este proceso de construcción de la identidad social, ¿no?, como decíamos antes, la categorización social y la comparación social son muy importantes, ¿no? Es decir, qué atributos asignamos desde nuestra experiencia, ¿no?, a ese colectivo, ¿no?, y cómo esas categorías, esos atributos, esas características son comparados con otros o con nosotros mismos, ¿no? Que es un proceso continuo, como ustedes mismos se deben haber dado cuenta que lo han hecho hace unos momentos, ¿no? La categorización social, ¿qué es? Ya lo hemos venido viendo, ¿no es cierto? Es el proceso por el cual la información del mundo social es organizada en unidades comprensibles de información, categorías sociales, ¿no? Y existe una tendencia natural a las personas por clasificarse a sí mismas y a otros en base a estas categorías sociales, ¿no? Que pueden ser múltiples categorías, como ya decíamos, ¿no? Fulanito, sí, fulanito es de San Marcos, es limeño, es de la, no sé, pertenece a tal partido político, ¿no es cierto? Y todas esas características o categorías que existen y que hemos ido creando, ¿no es cierto?, tienen una serie de cargas cognitivas, conductuales, emocionales, ¿no?, que terminan en actitudes hacia esos grupos o categorías. Y entonces aquí yo decía que hay un aspecto muy importante que es el exogrupo, ¿no es cierto?, los otros y nosotros, el endogrupo, ¿no es cierto? Y en esta comparación constante es que vivimos, ¿no? Y si hablamos de términos sociales e incluso de términos políticos, ¿no es cierto?, esa comparación nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Nos definimos, como decíamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, la identidad social o la identidad individual también, ¿no?, se va dando cada vez más por un proceso de alteridad y reconocimiento del otro, ¿no?, de los límites de que yo no soy ese, pero además que ese o esa o esos, ¿no es cierto?, tienen características distintas a los míos o a las mías, ¿no es cierto? Entonces, hay una comparación social, ¿no es cierto? Es un proceso cognitivo y emocional por el cual las personas realizan una evaluación de su grupo en base a otros grupos. Es decir, comparan su endogrupo con uno o varios exogrupos. Nosotros versus ellos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué ejemplos vienen a su mente cuando hablamos de endogrupo y exogrupo? Vayan pensándolo. Y voy a terminar con esta lámina antes de pasar a los ejemplos, ¿ya? Entonces, tenemos esta tendencia, como decía, a compararnos con otros individuos o con otros grupos, ¿no es cierto? Y estas comparaciones terminan facilitando, ¿no es cierto?, la autoevaluación del grupo, ¿no es cierto? Nos comparamos para evaluarnos, para sacar una conclusión de qué tan bien o tan mal estamos nosotros también, ¿no? Por ello, la valoración que se hace del endogrupo solo puede ser evaluada y adquiere significado en comparación con otros grupos, ¿no? Nosotros solos en el mundo no tenemos un punto de referencia y no podemos compararnos, ¿no? Los limeños son, o los peruanos son, o yo soy de identidad nacional, o los psicólogos son de determinada manera porque los antropólogos o los sociólogos o los cientistas políticos son de determinada manera, ¿no? La comparación social se suele dar en torno a dimensiones relevantes para la persona que está realizando la comparación, como decíamos, ¿no?, aquello que valoramos nosotros. Dicha comparación se suele dar en torno a dimensiones que favorezcan una evaluación positiva del propio grupo, ¿no? Este fenómeno es denominado comparación social ventajosa, ¿no es cierto?
una evaluación negativa del endogrupo, ¿no es cierto?, puede significar una identidad social negativa. Por eso también siempre buscamos, ¿no es cierto?, aquellas características en las que destacamos. Si ustedes piensan un poco en, desde campañas publicitarias, ¿no?, incluyendo campañas políticas, ¿no es cierto?, mensajes desde el Estado, ¿no es cierto?, siempre hay una mirada, ¿no es cierto?, positiva del grupo, ¿no?, del colectivo. En este caso otra vez me estoy pasando a la identidad nacional, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? Pero si volvemos aquí, ¿no?, volvamos a la identidad social, no pensemos en naciones, pensemos en colectivos, otra vez, ¿no es cierto? Dentro de un mismo país también, como ya ustedes han mencionado, ¿no es cierto?, hay diferentes categorías sociales, ¿no es cierto?, limeños, arequipeños, cusqueños, ¿no es cierto?, estudiantes, trabajadores, jubilados, ¿no es cierto?, en fin, hombres, mujeres, miren, ¿no?, hinchas de la U, hinchas de Alianza, etcétera, ¿no es cierto? Lo llevamos a lo político, ¿no es cierto? Partidarios de, no sé, de Perú Libre y partidarios de Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo son unos y otros en comparación? ¿No? Entonces, vamos a hacer algún ejemplo de ellos, exogrupo, versus nosotros, endogrupo, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplos de categorización social, ¿no es cierto?, se les ocurre? Por ejemplo, vayamos al campo político, ¿no es cierto? ¿Cómo describirían diferentes partidos políticos o sus miembros, ¿no es cierto?, en comparación con otros? Más allá de que ustedes se sientan parte o no, pongámonos en una posición neutral desde fuera, tratemos de ser un poco objetivos, un poco, porque es un poco difícil, yo sé, pero ¿cómo verían un grupo y otro en comparación? Sí, levantó la mano, me parece, Alessandro. Sí, adelante, Alessandro. Sí, yo quisiera hacer una, pero más que respecto en base a la política, una separación, sí, una separación dentro de un sector que sería el de la izquierda, donde justamente se logra esta separación entre los moderados y los radicales, y entre esos siempre esta separación, no se quieren ver. Bueno, sí, sí hay posibilidad de trabajar juntos, pero normalmente siempre hay esta distinción entre los que, por decirlo así, están de alguna manera más preparados, los que están más especializados, y los otros que ah, se basan más en la teoría per se, y siempre hay esta distinción entre ellos, entre los moderados y los radicales. Es una distinción que creo que se podría dar, no sé si esté bien. Sí, claro. ¿Y qué características creen o crees, no creen o crees, que se atribuyen, por ejemplo, ya, centrémonos en la izquierda, ¿no?, entre los radicales y los moderados, ¿no es cierto? ¿Cómo se ven o ven a los otros los radicales, ¿no es cierto?, y cómo se ven a sí mismos? Eso se ve en sus discursos, ¿no? Perdón, sí, Sí, Alessandro. eso se genera en sus discursos. Justamente también usan ese término, por lo menos los de la izquierda radical, los mismos términos que usan los de la derecha, que es el término de caviar, que es para justamente decir a alguien que dice ser de izquierda y defender los valores de la izquierda, pero que sin embargo ostentan altos cargos y, por decirlo así, realmente no se siente que hagan mucho. Por lo menos ese es su discurso de ellos, por lo menos, y eso es lo que he notado. De acuerdo, ¿alguien quiere complementar qué atributos, ¿no es cierto?, cómo evalúan, por ejemplo, a la izquierda radical, a la izquierda moderada? ¿Qué características se le asigna? Y claro, siempre en comparación, ¿no es cierto? Por tanto, si ellos son A, los otros son B, ¿no es cierto? En este caso que decía Alessandro, si es que la izquierda moderada es caviar, ¿no es cierto?, y eso implica que no tenga ciertos cargos, ¿no es cierto?, o tenga un compromiso supuestamente mayor con el pueblo, ¿no es cierto?, ¿cómo se da esto, ¿no? A ver, ¿qué más señalan? ¿De este ejemplo o de otros, ¿no? ¿Cómo se da esta comparación? Sí, Xiomara.
Sí, yo justo quería mencionar algo que he visto que se da tanto en los partidos políticos de izquierda como justamente en los de derecha, y es esta división ya no en el aspecto económico necesariamente, sino en el aspecto progresista de lo que pueden ser los partidos. Por ejemplo, dentro de la izquierda peruana hay partidos que son eh, más progresistas, como por ejemplo lo que era Juntos por el Perú, esta coalición, ya que están siempre con la bandera del enfoque de género, la protección a los grupos LGTBI más, pero también hay un lado de la izquierda que, bueno, hay otros partidos de la izquierda que son más conservadores, como por ejemplo el mismo Perú Libre, que más bien, por ejemplo, cuando se hacían preguntas sobre el tema del enfoque de género o ese tipo de preguntas, eran como que no sabían cómo responder o lo evadían porque era algo que no defendían. Pero igual no es algo que solamente pasa en la izquierda, porque también pasa en los partidos políticos de derecha, ya que, por ejemplo, se podría decir de cierta forma que, por ejemplo, el Partido Morado es un grupo de derecha, pero progresista, porque económicamente están por el lado de la derecha, pero también defienden todo ese tema del enfoque de género, los grupos LGTBI y otros también aspectos sociales, pero también la gran cantidad de partidos políticos de derecha también es bastante conservadora, están en contra de matrimonio gay y así. Entonces, creo que este tema se puede ver tanto en partidos políticos de derecha como de izquierda, pero es algo que sí es bastante marcado, al menos en el Perú. Gracias, Xiomara. Y sí, como dices, ¿no? Por ejemplo, incluso en partidos conservadores o incluso en partidos progresistas, ¿no es cierto? Yo soy más progresista, ¿no es cierto? En comparación contigo, yo soy más, ¿no? En comparación con otros, será menos también, ¿no es cierto? Menos feminista, menos radical, menos izquierdista, menos conservador, etcétera, ¿no? No sé por qué se me ha venido la frase esta de nosotros matamos menos, ¿no? Bueno, la comparación y la categorización social identitaria está presente en todo el tiempo, incluso en lo inconsciente, ¿no es cierto? Kevin. Sí, profesora, siguiendo la línea de la izquierda radical y la izquierda moderada, creo que la moderada, aparte de caracterizarse por progresistas, se caracteriza por buscar alianzas también, ser un poco más abiertos, mentalidad política y buscar alianzas con con el sector derecho, ¿no? No quedarse solamente desde un punto de vista. Y en cambio, la izquierda radical es un poco más conservadora y un poco más cerrada. No, no le gusta ser condicionados o no les gusta sentirse condicionados con las propuestas que dan los partidos de derecha, ¿no? Con esta justificación de que ellos buscan intereses personales para sus beneficios y para sus grandes empresas, ¿no? Y por eso surge la demagogia del sector radical y justificarse que ellos buscan los intereses del Perú profundo, ¿no? De las personas que han sido olvidados por el Estado a través de tanto tiempo, pero sin acompañamiento muchas veces de algo técnico, de cómo van a poder lograr las cosas. En cambio, creo que el partido de izquierda moderado sí tiene consigo, o al menos ha propuesto una metodología, unas técnicas para lograr sus objetivos en el plan de trabajo. Y bueno, otra cosa más que tiene el sector radical de izquierda es que ellos quieren, bueno, a mi percepción, ¿no? Ya chocan directamente con el sistema económico, ¿no? Que quieren hacer cambios que afectan necesariamente todo el país, a los grupos hegemónicos de capitalistas, como la CONFIEP, y pues eso hace que surja controversias, dicotomías, si está bien o está mal, y pues obviamente van a defender sus intereses políticos también los de derecha, ¿no? Am, En cambio, los moderados o la izquierda moderada,
más se va a dialogar, a formar pactos, a una conciliación o hasta formar una hoja de ruta, hasta pactar una hoja de ruta para que todo, bueno, no todo, ¿no? Pero al menos que algunas cosas sean estables. Gracias, Kevin. Ahí me parece que lo que estamos viendo también en los últimos días, semanas, en realidad, ¿no? Es que esta izquierda radical, digamos, está pactando también, ¿no? Está estableciendo alianzas, quizás no explícitas, ¿no es cierto? Pero de facto lo está haciendo, ¿no es cierto? Al votar de manera, ¿no es cierto?, similar a otros grupos de extrema derecha también, ¿no es cierto?, o derecha más conservadora, ¿no?, si quieren, y establecer alianzas no explícitas, como digo, no dichas, quizás no con una agenda compartida, ¿no es cierto?, o unos acuerdos sobre la mesa, que puede sí ser el caso de la izquierda moderada, ¿no es cierto?, sino también por otros intereses, ¿no? Quería hacer ese matiz. Ok, para ejemplificar un poco más el tema de la identidad social, ¿no es cierto?, vamos a pensar en algunos ejemplos del país, ¿no? Habíamos hablado de la diversidad que existe en el país, ¿no es cierto?, las múltiples culturas, ¿no?, lenguas, características, grupos étnicos, identidades étnicas, ¿no es cierto?, que existen, ¿no? Cada una de estas, ¿no es cierto?, tiene una identidad social, ¿no es cierto?, tiene unas características que ellos mismos se asignan, ¿no es cierto?, o que el resto de grupos, ¿no es cierto?, les asignan, ¿no? Entonces, ¿no?, decimos aquí que es un subtipo específico de identidad social en la medida que hace referencia a la etnia, ¿no es cierto?, que sabemos que, hemos dicho, es un proceso de autoidentificación, ¿no es cierto?, como categoría social, ¿no es cierto? Y en el Perú se han identificado 6 grupos, ¿no?, que se autoidentifican también, ¿no? El peruano asiático, el peruano andino, el peruano blanco, el peruano amazónico, el peruano mestizo y el afroperuano, ¿no? Todos conocemos representantes, ¿no es cierto?, miembros de estos 6 grupos, ¿no es cierto?, y cada uno de estos tiene identidades sociales particulares. Nosotros podemos asignar características, ¿no es cierto?, a cada uno de estos grupos, ¿no? A su vez, estos mismos le asignarán sus propias valoraciones, ¿no es cierto? Es decir, un peruano mestizo, ¿no es cierto?, se valorará a sí mismo, ¿no es cierto?, distinto de lo que lo valora un peruano amazónico, ¿no es cierto?, o un peruano blanco se evaluará a sí mismo, ¿no es cierto?, de una manera distinta de la que lo haría el peruano andino sobre el peruano blanco, ¿no es cierto? Sin embargo, ha habido muchos estudios sobre la identidad social y la identidad étnica en el Perú, ¿no es cierto?, desde la psicología social, y los atributos, las características, ¿no es cierto?, que están asignadas a cada uno de estos grupos, ¿no? Cuando vamos pensando en ellas, yo creo que a ustedes se les viene a la mente varias en este momento, ¿no es cierto?, vemos que son características subjetivas, ¿no es cierto?, que también están cargadas de mucho estereotipo, de mucho prejuicio, ¿no es cierto?, y que también se dan por la comparación con los otros grupos, pero también por nuestra experiencia personal o por lo que la sociedad, ¿no es cierto?, señala sobre estos grupos, ¿no? Es decir, muy posiblemente, ¿no es cierto?, si viene una persona de otro país, ¿no es cierto?, y se relaciona con este colectivo, inicialmente, ¿no es cierto?, no tendrá las categorizaciones, ¿no es cierto?, los atributos que nosotros ya tenemos asignados por nuestra historia social, ¿no es cierto?, por lo que la cultura, la familia, ¿no?, volviendo al modelo ecológico de Monfenbrenner, todos estos niveles micro, macro y meso de socialización, ¿no?, nos han ido transmitiendo sobre estos grupos, ¿no es cierto?, y cómo en nuestra experiencia y en nuestra propia autoidentificación y pertenencia a una categoría social, también hemos ido construyendo características o asignando características, ¿no es cierto?, creando un imaginario de cada uno de estos grupos, ¿no?, que además luego son usados, como hemos visto también,
en la publicidad, para bien o para mal, ¿no es cierto? Hay que pensar. La publicidad, ¿cómo representa al peruano amazónico, no? Ya, ¿y para quién está representando a ese peruano amazónico, no? ¿Lo está representando para el mismo peruano amazónico o lo está representando para el peruano blanco? Cuando hablamos de representaciones en medios de comunicación, por ejemplo, o lo mismo en campañas políticas, ¿no? Podemos ver claramente cómo la representación de un peruano amazónico en Lima, ¿no es cierto? Porque la publicidad en Lima se hace desde la mirada del peruano blanco, generalmente, ¿no es cierto? Puede ser distinta a la que se hace en el lugar, ¿no es cierto?, en la Amazonía, sobre el propio peruano amazónico. Veremos que ahí hay unos atributos, unas características asignadas distintas, ¿no? Sin embargo, hay una mirada, ¿no es cierto?, un imaginario, unas características comunes, compartidas, que vamos asignando, ¿no?, subjetivamente en gran parte, pero también en parte producto de las relaciones, la representación social y la historia, ¿no es cierto?, de estos grupos. Entonces aquí yo voy a poner unos ejemplos, ¿no?, de características o atributos asignados a cada uno de estos grupos étnicos, ¿no es cierto?, que decíamos que eran justamente, ¿no?, los andinos, los mestizos, el peruano blanco, el peruano amazónico, el peruano asiático y el afroperuano, ¿no es cierto? Pensemos en estas características, aquí los azules son positivas, ¿no? Las rojas son negativas, ¿no? Y vayamos haciendo un juego entre todos, démonos unos minutitos para pensar cada uno, ¿no es cierto? Así, como si fuera un bingo un poco, ¿no es cierto? ¿Cuál es cuál, no? Vamos a empezar numerando, ¿no? De izquierda a arriba, ¿no es cierto?, a derecha arriba, y luego de izquierda abajo a derecha, ¿no es cierto? Es decir, tristes, trabajadores, atrasados, solidarios, conformistas es el 1, alegres, atrasados, solidarios, ociosos y conformistas es el 2, alegres, conformistas, no confiables, ociosos y atrasados es el 3, trabajadores, cumplidos, capaces, honrados y exitosos es el 4, desarrollados, individualistas, exitosos, corruptos y no veo es el 5, y trabajadores incumplidos, corruptos, alegres y conformistas es el 6, ¿ya? Entonces, vamos, cada uno de ustedes va a ir diciendo, puede ir comentando por el chat y luego conversamos, ¿no? ¿Qué grupo, qué identidad étnica creen que se asocia con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los amazónicos? ¿Quiénes son los mestizos? ¿Quiénes son los andinos? ¿Quiénes son los peruanos blancos? ¿Quiénes son los peruanos asiáticos? ¿Y quiénes son los afroperuanos? ¿No? ¿Con qué creen que encaja más? ¿Con cuáles de estas descripciones creen que encaja más? Y luego vamos a ver cuáles son los resultados del estudio de Espinosa y qué visión tenemos los peruanos sobre cada una de estas identidades, ¿sí? ¿Están listos? ¿Ya hay respuestas? ¿Les doy unos minutos? ¿Cómo hacemos? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen. Ahí apunten en su cuaderno, ¿no? Peruano asiático, mestizo, andino, amazónico, blanco y afroperuano. Luego, ¿no? Es interesante ir pensando, mantener cuando veamos cuáles son los resultados del estudio, ¿no? Mantener esta información a la mano, ¿no? Tenerla con nosotros para pensar entonces, desde las campañas políticas hasta la intención de voto, hasta la aceptación política, ¿no es cierto? ¿Qué características son asociadas a este grupo de pertenencia, de este congresista, alcalde, gobernador regional, presidente, ministro, ministra, ¿no es cierto? Y cómo también a partir de esas características asignadas hay una valoración, una expectativa, un juicio, ¿no es cierto?, que se da.
Voy a dar 2 minutitos más para que la piensen y vamos comentando. Listo, a ver, ¿quién quiere empezar comentando? ¿Qué se les viene a la mente? Pensémoslo como un juego, así que no teman, vamos a ir construyendo y deconstruyendo, se puede ir cambiando de opinión también. Sí, Andrea. Sí, profesora, podría ser, en el primero todavía tengo dudas, pero yo me iría a que pueden ser los andinos Ujú, por la variable de trabajadores y ujú, triste un poco. ok, Y bueno, también por la solidaridad, pero igual hay variables que se repiten, entonces no estoy tan segura. Pero también abajo, en la primera fila, ujú, de la primera columna, serían los asiáticos, trabajadores cumplidos, capaces, honrados y exitosos. Creo que la mayoría de las variables son los que se relaciona, o bueno, tenemos, digamos, los prejuicios que caracterizan a una persona asiática o una persona eh, con familiares asiáticos. bacán. Gracias, Andrea, perfecto. Me gusta además cómo lo has sustentado, ¿no? Ahí cada uno irá diciendo también por qué, ¿no? Entonces, los andinos, sobre todo por trabajadores, pero también por tristes, ¿no? Dice Andrea que es el primero. Y el cuarto, ¿no es cierto? El de abajo, trabajadores cumplidos, capaces, honrados y exitosos, que todas son positivas, ¿no es cierto? Asociadas a las personas asiáticas, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los demás? Las demás. A ver, vuelvo por aquí. Sí, Midori, adelante. Sí, profesora, la segunda columna donde dice alegres, atrasados, solidarios, ociosos, creo que iría con la selva. Algo que mi mamá siempre me decía cuando iba a la selva es que eran muy confiados, eran unas personas muy solidarias que se ayudaban, pero que no les gustaba trabajar. Y creo que por eso lo pondría. Y Ujú, el de abajo de eso, desarrollados, individualistas, exitosos, corruptos, creo que vendría a ser con Lima, más con José Costa, porque se le ve bastantes individualistas que solo piensan en sí mismos, también que son rápidos de convencer para la corrupción, pero que también son exitosos, que son desarrollados, justamente porque Lima es el centro. ujú. ¿Eso con Lima te refieres, Midori, al mestizo o al peruano blanco? Al peruano blanco. Ok, perfecto. Gracias. Bacán. Entonces, dicen que el 2 es amazónicos y el 5 es peruano blanco, ¿no es cierto? Ok, destaca, ¿no? Saca esa conclusión por la alegría, la solidaridad y la ociosidad de los amazónicos, ¿no? Que se atribuye a ellos, y por el individualismo y la corrupción de los peruanos blancos. Ok, ¿qué opinan los demás? Pueden opinar de manera contraria, pueden decir, oye, a mí tal característica no me termina de cuadrar en esta categorización de este estereotipo étnico, ¿no? Sí, Xiomara, adelante. Sí, profesora, justamente creo que el tercero, el que dice alegres, conformistas, no confiables, sería en el caso de las personas afroperuanas, porque creo que el racismo hacia las personas afroperuanas es muy fuerte
y muchas veces se les suele asociar con la delincuencia, por ejemplo. Entonces, justo esa palabra de que no son confiables me hace sonar a eso, el tema de la delincuencia. También creo que muchas veces piensan que son ociosos, pero siempre como que la cosa positiva es que son alegres por el tema de la cultura, que es bastante, tiene una riqueza cultural bastante fuerte, ¿no? Entonces, ese sentido. Y justamente creo que el de trabajadores incumplidos, corruptos, alegres, sería el estereotipo de las personas mestizas, ya que justamente sí se tiene en cuenta de que son, o sea, se cree que son bastantes trabajadores, ¿no? Como esa historia de que vienen de abajo y tal, tal, tal. Pero a diferencia, o sea, comparándolo, por ejemplo, con lo que se piensa de las personas del grupo de personas blancas, o sea, como que no llegan a supuestamente ser tan desarrollados como ellas, entonces ahí creo que por el tema de conformismo serían de las personas mestizas. Ujú. Bacán, gracias, Xiomara. Buena reflexión, ¿no? Eh, Bacán, entonces los de abajo serían y mestizas, ¿no es cierto? Y los de arriba afroperuanos, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar algo más? ¿Alguna apreciación distinta? ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay algo que les llame la atención en estas características? Sí. Valeria, perdón. Valeria. Profesora, buenos días. Sí, ay, ay, no tengo que buscar. Ya, algo que me llamó la atención bastante es que, por ejemplo, hay uno que dice al medio que es desarrollado, que creo que no lo veo en ninguno, y también es el único que no ha sido tocado, pues no ha mencionado que esas son las personas que vienen, bueno, las personas andinas, las personas amazónicas, los afroperuanos, no. Pero creo que es uno, o mencionando toda esa columna, una de las características de las personas blancas. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Perú mayormente asociamos a las personas blancas con las personas, bueno, mestizas o que han venido de Europa, ¿no? Que tienen más la sangre europea. Entonces siempre los europeos para nosotros van a ser los más desarrollados, van a ser los más exitosos y a la vez capaces, ¿no? Por toda la cultura y todo ello que los ha llevado a donde están ahora. Y bueno, también pero bueno, y la parte individualistas, porque ellos son como que, al contrario de las otras columnas que dicen que son más solidarios, como normalmente nosotros los asociamos con las personas que son de la selva, que son de la sierra, ¿no? Ellos son un poco más individualistas. Y bueno, la parte de corruptos, ¿no? Que no sé, también esa parte lo asociamos mucho con las personas blancas. Bueno, porque aparte son exitosos, son empresarios y siempre ha habido esos juegos, ¿no? Esos malos juegos que entre ellos han estado haciendo durante todos estos tiempos, ¿no? Y bueno, lo que me llamó la atención, profesora, justamente era que la parte de desarrollados, creo que solamente lo he visto ahí. Y no, o sea, no lo podemos asociar con ninguna característica así netamente de una persona que venga de la sierra, de la selva. Por el mismo hecho, pues, ¿no? Que mayormente las personas blancas están asociadas, creo, en la parte de la costa. Y siempre aparte de eso, creo que mayormente se va su viveza, ¿no? Como siempre dicen, ¿no? Las personas de Lima o las personas de la costa son más vivos, no sé, son más individualistas, no les gusta cooperar, no les gusta. Entonces, por ello es que estoy asociando a estas características con las personas blancas. Gracias, Valeria. Bacán, buena reflexión. Yo también me quedé pensando en eso, ¿no? Por eso decía que les llama la atención el término desarrollados y el término exitosos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en la categoría 4 y 5, ¿no es cierto? Está muy presente
Y sin embargo, ¿no es cierto?, son las únicas categorías que no hablan de una emoción, ¿no? Vemos que en el primero son tristes, en el segundo alegres, en el tercero alegres, en el cuarto y quinto no sabemos si son alegres, si son tristes, ¿no es cierto? En el sexto otra vez son alegres, ¿no? También entonces, ¿qué estamos viendo por exitoso, ¿no? Y cómo otras características más personales quedan dejadas de lado, ¿no? También estas características como la solidaridad, ¿no es cierto? Que parecen términos muy contradictorios, ¿no? Porque son solidarios, pero son atrasados. Entonces, son individualistas, pero son exitosos. Entonces, el éxito y el ser desarrollado implica ser individualista, ¿no? También preguntándonos qué mensajes, ¿no es cierto?, qué imaginarios quedan detrás, ¿no? Ahora, si vemos aquí, ¿no?, el cuarto, trabajadores cumplidos, capaces, honrados, exitosos, ¿no es cierto? De hecho, es una buena perspectiva, ¿no es cierto? Es una buena valoración, ¿no? No podemos decir que haya nada negativo, ¿no? Sin embargo, claro, si lo pensamos en el término profesional, laboral, político, quizás, ¿no? Pero hay otros elementos importantes, incluso en lo político, no solo en lo social, ¿no? Afectivos, de vínculos, ¿no? La cercanía, la solidaridad, la empatía, la alegría, en fin, ¿no? Que no se... Antes de pasar a descubrir, ¿no?, cuál es cuál y analizarlo un poco también desde una mirada más política, ¿algún otro comentario o reflexión sobre los contenidos de cada categoría? Sí, Joseph. Sí, buen día, profesora. Bueno, me tomó tiempo levantar la mano porque estaba analizando muy bien el primero, que hizo, bueno, alusión mi compañera hace un momento. Creo que ella mencionó que esto se enfocaba más por el lado de la gente del Ande, pero no me cuadra del todo, y bueno, le voy a pedir disculpas en ese sentido, porque creo que tendría sentido hasta el punto en el que pues mencionan que son trabajadores, atrasados, solidarios y quizás conformistas, pero creo que el punto de la tristeza no iría tanto con la gente del Ande. Obviamente creo que que hay que marcar ciertos parámetros, pero en líneas generales y en base también a lo que, por ejemplo, usted nos hizo ver la clase pasada, bueno, para la clase pasada, este video de esta ponencia en TECT, pues no me cuadraría muy bien la idea de que a la persona del Ande pueda de cierta forma pues caracterizarla la tristeza. Creo que eso sí sería un punto muy en contra para esa categorización. Por mi parte considero que quizás ese primer punto iría más ligado a la gente que es, ¿cómo decirlo? Am, a la gente que vive en los conos, a la gente popular, a la gente de color puerta como yo. En ese sentido, a las personas que, por así decirlo, radican en Lima, que son de Lima, que obviamente tienen ascendencia andina, pero que en concreto pues son gente que, pues, que radica en Lima y que trabaja en Lima, por el hecho de que, a ver, de por sí ya al limeño se le caracteriza por ser trabajador, o al menos en todos los reportajes o publicidades que yo he podido ver, siempre es como que da esa sensación de que pues en sí el peruano de por sí es trabajador, quizás en algunas zonas más que en otras, pero en específico siempre se menciona al limeño como que bueno, al limeño descendiente pues de las personas que vinieron del Ande, como una persona trabajadora. A su vez también se caracteriza de cierta forma la solidaridad que propiamente puede tener este mismo poblador, pero que lamentablemente pues puede contener todo hasta el momento atrasado en el sentido de que pues quizás no busca tanta innovación es chamba, es punche en lo que hace, pero quizás no busca más. O si me estoy equivocando, pero es mi percepción. Y a su vez eso conllevaría que sea conformista y de cierta forma pueda encontrarse triste con la situación en la que se encuentra. Al menos esa es la perspectiva que tengo. No, como digo, no lo ligaría tanto con las personas del Ande por ese puntito de la tristeza, porque no creo que a la persona del Ande, mal que bien, se le caracterice por estar triste, sino creo que todo lo contrario. Y por eso mismo también considero que en este caso sería más adecuado considerarlo por el lado
de la gente mestiza que radica, pues, por ejemplo, en la capital. De acuerdo, gracias, Joseph. Quería volver aquí, pero no sé qué pasó. Ya, ahora sí. Me parece interesante también esa perspectiva que señalas de, bueno, es lo que me queda a mí, de dónde, de quién lo dice, ¿no? ¿Quién evalúa esto, que es triste o que no es triste, ¿no? O que es alegre o que no es alegre, en comparación con qué o quién, y producto de qué también, ¿no? O sea, entendiendo una historia, ¿no? Es decir, si tú señalas esto de el peruano mestizo, ¿no es cierto? O el peruano andino que está en Lima, mejor dicho, ¿no es cierto? También se entiende dentro de una historia de sacrificio, esfuerzo, condiciones de vida difíciles, etcétera, ¿no? Por lo cual se le puede asignar esta supuesta tristeza, ¿no? Pero recordemos también que son estereotipos, entonces que no necesariamente se ajustan a la realidad o no se ajustan en muchas cosas a la realidad, ¿no? Tiene la mano levantada, creo, aún Alessandro y Valeria. Sí, buenos días, profesor. A mí me pasó lo mismo que ya en la primera. Estaba dudando cuál podría ser. Estoy de acuerdo que se acerca más a la realidad relacionarlo con el provinciano venido a Lima, que en realidad son varios, ¿no? Hay muy pocos más bien que sean limeños limeños, ¿no? La mayoría son descendientes, tienen familiares. Yo, de mis abuelos, por ejemplo, y creo que todos, no conozco a una persona que solamente tenga familiares en Lima. Y recordando lo que me decían mis abuelos, algunas entrevistas que también he hecho a personas que han venido de provincia, sí son tristes o melancólicos, mejor dicho. Pero hablando ya de los estereotipos, yo concuerdo en que los andinos son melancólicos, o se les asocia con la melancolía más que con la tristeza, que a ver, yo lo noto muy fuerte decir tristeza, no me parece, incluso porque las mejores fiestas o carnavales son de por ahí, ¿no? De esas zonas, pero sí con la melancolía. Eso sí lo asocio sobre todo por eh, ciertos sucesos que han pasado, ¿no? En la sierra, bueno, en el Ande, mejor dicho. Y por eso creo que se le puede asociar con la melancolía más que con la tristeza. Y esa era la única duda ahí. Las demás creo que hay como keywords, ¿no? De estereotipos. Por ejemplo, en lo que mencionó Xiomara, creo, de los no confiables. Y sí, pues se les asocia no solo en Perú, en todos lados, a los negros o afroperuanos en ese caso, etcétera, ¿no? En todas creo que estaba de acuerdo, excepto en la primera. Creo que más es melancólico, porque no he escuchado mucho decir que, o nunca he escuchado que se les asocia con la tristeza. Me parecía raro, pero por ahí encuentro la relación. Bacán. Gracias, Joseph. Valeria. Sí, profesora, algo que me ha puesto a pensar bastante es lo que justamente han estado hablando mis compañeros sobre la tristeza, la melancolía que los asocian más o menos a las personas de los Andes. Y en parte creo que esto viene más por la historia que ellos tienen, ¿no? Que siempre han estado en plenos invasiones, que siempre los han tratado mal, han sido campesinos maltratados, y todo ello. Han pasado por mucho el terrorismo, por ejemplo, también que llegó a Ayacucho. Si usted puede escuchar las canciones ayacuchanas son muy tristes, o las cusqueñas, siempre cuando cantan las mujeres parece que estuvieran como que sollozando, llorando, y es muy sentimental también, por ejemplo, las canciones representativas de cada uno de estos departamentos, de estas regiones, mayormente son sobre la tristeza o el dolor que ellos han sentido, ¿no? Cuando fueron invadidos por los españoles, cuando fueron esclavizados, en la otra parte, en Ayacucho, por el terrorismo que pasaron, cómo mataron a su gente, cómo ya no habían más personas, ¿no? Y toda la masacre que han vivido. Entonces, es por ello también que estas personas
en parte migraron a Lima para una mejor oportunidad, pero acá también vieron toda la tristeza que fue el racismo hacia ellos, que fue todo lo que pasaron, ¿no? Tener que invadir cerros, tener que subir, bajar, y bueno, fue un cambio totalmente, por eso es que creo yo que también lo asocian más o menos con las personas melancólicas, con las personas tristes, porque han pasado por mucho, han pasado por todo esto, pero históricamente, ¿no? Pero algo que me llama la atención es cómo las personas, por ejemplo, afroperuanas, también han pasado por lo mismo, han sido víctimas del racismo, han sido víctimas, históricamente han sido esclavizados, ¿no? Pero no se le asocia tanto con la tristeza. Entonces, estas personas, nosotros siempre lo vemos como que alegres por sus bailes, que siempre están entre ellos, ¿no? No sé, siempre nos lo hemos asociado con personas alegres por sus mismas características, ¿no? Pero también han pasado, supongo que por lo mismo, por todo esta esclavitud, este racismo que también ha sido, que es Lima o que es la costa peruana, ¿no? Entonces, eso era lo que me había entrado en duda, ¿no? Porque ambos han pasado, siento que por lo mismo, pero siempre se le está asociando a las personas de la sierra con una tristeza por sus mismas canciones, por sus mismas características, ¿no? Por las cosas que han pasado históricamente, pero a las personas morenas o a las personas afrodescendientes, no. Eso era lo que quería contar, profesora. Gracias, Valeria. Ahí también es interesante cómo cada cultura, ¿no? Cada grupo vive su propia historia y la expresa, ¿no? Es decir, si pensamos en una canción afroperuana, ¿no? Hay muchas que relatan la historia de esclavitud. Lo que pasa es que el tono, ¿no es cierto?, el ritmo, ¿no?, es alegre. Sin embargo, cuenta unas tragedias y unas circunstancias de explotación terribles, ¿no es cierto? Sin embargo, el tono también, ¿no es cierto?, de la música andina puede parecer más triste y no siempre las letras son así, ¿no? Pero creo que también tiene que ver, como tú decías, con esta historia y con la percepción y también con el imaginario que se va creando a través de los medios, ¿no? Voy a develar ya, para terminar, ir comentando un poquito ¿no? Estas categorías, ¿no? Estas son las... Ay, acá hay un problema de la imagen, perdonen. Está cambiado el peruano andino y el peruano amazónico, ¿no? Además, claro, si ven, la imagen es contraria, ¿no es cierto?, a ese atributo de feliz, alegre, triste, ¿no es cierto?, que se da, ¿no? Entonces, claro, se pensaba en peruano andino, ¿no? Esos son los estudios, el resultado de un estudio que hace Espinosa, ¿no? Agustín Espinosa en el 2010 en Perú, ¿no? Y se identifican que estos son los estereotipos asignados a cada una de estas categorías, ¿no? Disculparán el error con la imagen. Pero bueno, me parece también interesante cuando se asocia, ¿no es cierto?, a una figura política, ¿no? Y cómo también a partir de esos ejemplos concretos, ¿no?, podemos ir cuestionando estos estereotipos, ¿no es cierto?, o reafirmándolos también, ¿no? Y como decía yo, estos estereotipos, nuestras características asignadas a cada grupo, tienen una carga importante en el liderazgo, ¿no es cierto?, en la representatividad, en la llegada, en la conexión con las personas, con la ciudadanía, ¿no es cierto?, y con sus discursos también, ¿no?, cómo son valorados o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si pensamos ahora en esos estereotipos de peruano andino, ¿no?, y los asociamos con el presidente Castillo, ¿no es cierto?, ¿cuáles de estos atributos realmente están representados? O sea, la gente los asigna a él también, ¿no es cierto? Y también cuántos otros positivos, ¿no es cierto?, pueden no estar presentes en este listado estereotípico, ¿no es cierto? Sin embargo, las personas se han identificado y han valorado estas características que, por ser miembro de este grupo,
ya sea visto desde un grupo, desde el propio grupo, del endogrupo o del exogrupo, ¿no es cierto?, son valoradas, ¿no? No sé si aquí ya con estas imágenes hay alguna reflexión, comentario, pregunta que quieran hacer al respecto, ¿no? Pensaba también en esta imagen del afroperuano, que si bien estamos hablando de peruano y es un estudio hecho en Perú, ¿no? Pensaba en la representatividad de otras personas afro, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la figura uy, se me acaba de ir, de Obama, ¿no es cierto? Y cuáles serán los valores, ¿no es cierto?, asignados a las personas, ¿no?, afroamericanas, y también cómo cambian, ¿no?, los estereotipos a partir de, ¿no? Ya hemos visto que se van actualizando, ¿no es cierto?, a partir de experiencias distintas, ¿no es cierto?, con miembros representativos de estas categorías, ¿no es cierto? Entonces pensaba, por ejemplo, si la imagen, el estereotipo de afroamericano habría cambiado o no con la presencia de Obama, ¿no es cierto? O, por ejemplo, qué tanto se puede modificarse, ¿no es cierto?, el estereotipo de peruano asiático, peruano blanco, peruano mestizo, a partir de estos representantes, ¿no? De Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo, o si simplemente son, ¿no?, dependiendo de cada caso, ¿no es cierto?, o la reafirmación de la norma, ¿no es cierto?, o la excepción a la misma, ¿no? En fin, los dejo comentar, preguntar, reflexionar al respecto. Sí, vuelvo aquí. Ángel, adelante. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. De hecho, me parece interesante ese estudio conforme ha ido avanzando la dinámica, ¿no? De que por parte de la academia se le empieza a designar, ¿no? Ciertas características, elementos a las etnias que habitan acá en Perú, ¿no? Y no sé qué tanto puedan reforzar estos estereotipos por parte de la academia, ¿no? Asumo que, o bueno, percibo de que estas vinculación de esas características se han dado a través de percepciones, ¿no? O a través de ellos mismos, o lo que me causa curiosidad es cómo se ha hecho esto, pues, ¿no? Para poder designar, oye, el peruano andino es triste y es trabajador y es atrasado, ¿no? Como ahí dice en el slide. O el afroperuano es alegre, es conformista, o sea, ¿cómo se puede determinar que es así, pues, ¿no? Eso es lo que me quería más curiosidad y en todo caso también de que la academia refuerce estos supuestos estereotipos que, que hay en el Perú, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera se define eso? Bacán. Les voy a compartir el artículo de Espinosa, el paper, para que lo puedan revisar si les interesa profundizar un poco más en eso. Me parece muy, muy interesante y podemos seguirlo conversando más adelante, ¿no? Si quieren. Ebert, adelante. Sí, buenos días, Sora. Un pequeño comentario, tal vez también una acotación. Eh, en torno a lo que es los estereotipos, como se puede decir, en un contexto, se puede decir anterior, ¿no? También viene parte de su historia, como usted lo menciona, la música, su literatura, ¿no? Ahí también se puede ver, ¿no? En torno a lo que es el estereotipo, ¿no? Que actualmente se visibiliza ahí. Eh, Podemos decir que ha cambiado, ¿no? Porque si bien vemos el tema de lo que es trabajador o solidarios o lo que es honrados, como que eh, en ciertas zonas, como dicen, ¿no? La mayor de los casos está en provincias, pero podríamos decir que en Lima, ese hábito, esa conducta, como que se ha expresado, ¿no? Actualmente hay un artículo que se ha expresado en las provincias, ¿no? Ya que es como que hubiesen aprendido ya, ¿no? Se están cambiando de conducta, ¿no? Y eso también, como sustento daba, ¿no? Con las muchas corrupciones de gobiernos regionales que se ha dado, y ello pues ya no se asemejaba, ¿no? A lo de Lima, ¿no? Con la corrupción que hay, con el peruano blanco que se da, ¿no? Entonces, cosa que en este caso podemos encontrar, creo que hasta en los amazónicos, hasta en
parte andina, ese hábito, ¿no? Es como que ya aprendieron, ¿no? Del criollismo, ya aprendieron, como dicen, ¿no? Cómo burlar las leyes, ¿no? Todo ello, entonces, eso también como que ha implicado un cambio, ¿no? O sea que en un porcentaje, en un 50%, pues, que en provincia ya ha cambiado, ¿no? Esa conducta, ¿no? Y sí, de hecho que sí tienen personas, tal vez en los más alejados o en los más lugares más rurales, ¿no? Se mantienen todavía algunas costumbres, ¿no? Eh, de los buenos valores, tal vez. Entonces, pero cosa que también he notado, ¿no? Como dices, en unos estudiantes de secundaria, que al viajar, por decir, de la parte de la rural hacia la parte urbana, ¿no? Tienen un choque, ¿no? Un cambio. Les choca bastante, ¿no? Entonces, eh, ahí, creo que ahí también es o como que les marca, ¿no? Para más adelante, ¿no? La conducta que van a tener, ¿no? Tal podría ser el caso de los migrantes, ¿no? En Lima, ¿no? En los conos, por ejemplo, que se da esa situación y ellos no solo quedan en la niñez o en la adolescencia, sino que también se expresa cuando son adultos ya, ¿no? Solo ella, profesora, nada más. Gracias, Ever. Sí, o sea, es importante destacar este cambio constante, ¿no es cierto?, de los estereotipos y cómo estas categorías se van actualizando desde nuevas experiencias, por ejemplo, decía, por eso la importancia de un liderazgo, que veremos más adelante, ¿no?, o de miembros representativos de ese grupo, ¿no es cierto?, y cómo van mostrando diferentes imágenes o repitiendo, confirmando, ¿no es cierto?, esos estereotipos, pero también que se va valorando culturalmente, ¿no? Recuerden que también parte mucho esta evaluación de lo que cada uno o cada grupo va valorando, ¿no? Y eso va cambiando a través de la historia. Entonces, estos estereotipos no son fijos, ¿no? Sino que se van actualizando. Este es un estudio del 2010. Habría que ver cómo es ahora, ¿no? Seguramente puede haber cambiado en algunos casos, ¿no? Y para ir terminando ya, ¿no? Simplemente voy a señalar esta identidad nacional, ¿no es cierto?, que es esta identidad social mayor, ¿no es cierto?, colectiva, ¿no es cierto?, en las que hay ciertas características de identificación, pero que también tienen que ver con esos elementos que hemos venido diciendo, ¿no es cierto?, de la comparación con el endogrupo, con el exogrupo, ¿no es cierto?, para reafirmar al propio endogrupo, y cómo las características positivas del endogrupo son reforzadas, ¿no? Entonces dice, las personas más identificadas con la categoría nacional enfatizan una esencialidad de la misma relacionada con autoestereotipos positivos, ¿no? La identificación con la categoría nacional está vinculada al mantenimiento de afectos positivos hacia el endogrupo y la omisión selectiva de eventos negativos o dramáticos, de tal forma que se busca mantener una imagen positiva de los miembros, ¿no? O sea, esta importancia de la coherencia, ¿no?, la consistencia, que no haya una disonancia cognitiva entre cómo yo valoro al grupo y los hechos del grupo, ¿no es cierto? Entonces, cómo también se suprimen, ¿no es cierto?, o se redecodifican de alguna manera, ¿no es cierto?, estas experiencias negativas, ¿no es cierto?, para volverlas positivas, ¿no es cierto?, para tener una lección, un aprendizaje, un mensaje, ¿no es cierto?, de aliento que confirme esta valoración positiva del propio endogrupo, ¿no? Eso también es interesante. Y eso es un proceso muy humano, ¿no? En general, cuando pensamos en personas, en grupos, en situaciones, ¿no es cierto?, solemos reprimir, ¿no es cierto?, la mayoría de experiencias negativas, ¿no es cierto?, sobre todo si es una relación, un vínculo, ¿no es cierto?, un grupo al que nos interesa, nos sentimos parte, ¿no es cierto?, es esencial para nuestra vida, ¿no es cierto?, aquello negativo trata de ser borrado o resignificado para poder continuar sintiendo este orgullo, ¿no es cierto?, esta pertenencia, esta autoidentificación que tiene que ver también con nuestra autoestima, ¿no es cierto? Eso. Ok, podríamos haber seguido hablando de este tema de la identidad nacional y hacer ejercicios también, de repente los podemos hacer más adelante porque ya la hora ha volado,
sobre, ¿no?, cómo es la identidad nacional, y pensamos, ¿no?, solo lo dejo para reflexión, cómo entonces es la identidad nacional y cómo la identidad peruana se construye en comparación con otros, ¿no? Nosotros somos así porque los chilenos son asá, ¿no es cierto? Nosotros somos así porque los brasileros son asá, ¿no? En diferentes categorías, ¿no? Y cómo valoraremos, sobre todo, categorías, ¿no es cierto?, atributos en las que estamos evaluados más positivamente en general, aunque habrá otras en las que evidentemente, ¿no es cierto?, somos conscientes de que tenemos una valoración o un posicionamiento más negativo, trataremos de relativizarlo, ¿no es cierto?, o dejarlo de lado. Finalmente, ¿no?, aquí hay una serie de documentos que pueden revisar sobre estos temas. Voy a compartirles, voy a buscarles también el texto de Agustina Espinosa sobre los estereotipos y se los paso en los próximos días. Son lecturas complementarias, no son obligatorias, ¿ok? Pero si quieren profundizar más en este tema, están ahí. Y la próxima semana vamos a pasar ya a temas más relacionados con el comportamiento político, a partir de todos estos elementos que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de finalizar la clase. Igual cualquier cosa, si no, a través de Xiomara o por mi correo electrónico me pueden escribir y comentamos lo que sea necesario. Ok, entonces creo que estamos por hoy. Nos vemos el miércoles. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho todos y todas.